el canal está aquí por y para vosotros. Entonces, no os puedo dar más que las gracias, ¿no? Por seguir ahí conmigo de la mano. Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otra de las canciones que me habéis pedido muchísimo de padre e hijo. En este caso es Alejandro Fernández y Vicente Fernández en El Perdón en Vivo. Recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, para poder ofreceros los cantantes que me recomendáis, las reacciones. Y ya sabéis que las reacciones es ir poquito a poco parando el vídeo para yo poder ver lo que hacen y explicaros un poquito lo que hacen. Seguramente se me pierdan cositas, ¿no? En la reacción, pero bueno, yo os puedo informar de lo que yo sé y de lo que estoy estudiando. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con Vicente Fernández y Alejandro Fernández en El Perdón en Vivo. Vamos allá. Solos unos para el otro, solos porque estamos locos, tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco. ¡Y que se oigan los gritos! Empezamos con un dúo espectacular, o sea, padre e hijo hacen un dúo espectacular, lo sigo pensando, o sea, tanto en la otra reacción que hice que tenéis en el canal como en esta, hacen un dúo excepcional en el escenario, o sea, empastan las voces, todo lo que quieren y más. O sea, y ya la cara de Alejandro Fernández, como mira al padre, con un aprecio y con un cariño que es brutal. O sea, Vicente Fernández es el maestro, es el mero, mero maestro, ¿no? Del mero maestro, ¿no? Y la verdad es que son impresionantes los dos. Tanto uno como el otro son impresionantes. Vemos que Vicente Fernández, evidentemente, al tener la voz más curtida, entre comillas, es el que saca la voz de pecho muy dura, muy fuerte, con mucho color, ¿no? Una voz muy oscura, y el hijo hace el alto, ¿no? Que, claro, las dos voces están en el mismo tono, pero son dos voces. Ahí la verdad es que no han estado muy compenetrados ahí a la entrada de esa frase. Tanto digo lo bueno como lo malo, como lo que yo veo, ¿eh? Ojo, lo que yo aprecio. Luego ya lo que aprecio auditivamente, ¿vale? Y visualmente, claro. Pero sí que es verdad que no han estado ahí muy compenetrados a la hora de entrar en esa frase. Estaba muy jovencito aquí, ¿no? Alejandro Fernández. Estaba muy jovencito aquí. Habrá quien se pare. Ese es el mero, mero maestro, o sea, Vicente Fernández es el mero maestro. Tiene también una cualidad que yo no sé si es que realmente él lo hace así porque quiere, ¿no? Pero es verdad que la otra canción, en las otras canciones que he escuchado, por lo menos en directo, ¿vale? Me refiero en directo en un concierto, ¿vale? Tiene la manía de pronunciar mucho las eses. Yo no sé si realmente es que eso lo hace así porque él quiere, es una manía, o porque se siente más cómodo y más a gusto así, no lo sé, la verdad. Pero es que me da igual las eses. O sea, es que directamente tiene una voz que es impresionante. O sea, ¿habéis visto que ha cogido voz, o sea, que ha cogido aire de la nariz? Amor. Ojo, ¿eh?
Ahí se escucha claramente que Alejandro Fernández está haciendo la voz de arriba. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahí ha hecho Alejandro Fernández la baja. Alejandro ha hecho ahí la baja. Más bajo que su padre incluso. O sea, y me parece raro, la verdad, ¿eh? Me parece súper raro, de hecho, que en ese trocito haya hecho la voz más baja, ¿no? ¡Qué bonito eso, por favor! Pero qué bonito eso, por favor. Pero, vamos, esto no me lo esperaba para nada. O sea, él canta, el otro responde, él canta, el otro responde. ¡Qué cosa más bonita! No tiene nada que ver lo que está cantando en uno con el otro. Evidentemente las letras son así, ¿sabes? Pero aún lo hace más dificultoso eso. O sea, si ya de normal es difícil empastar dos voces, o sea, imaginaos que, o sea, yo estoy cantando por un lado, porque este mundo no lo entiendo, y el otro me está cantando por otro lado, the simply the best. O sea, es súper mega complicado. Imaginaros esas dos voces empastadas ahí en la misma canción. Súper complicado, vamos. Qué bonitos son los dos, por favor. O sea, larga vida al mero, mero maestro Vicente Fernández. Larga vida, por favor, Dios mío. Ese es mi papá. No me parece nada extraño esas palabras, ¿vale? Como ya dije y ya he dicho en algún vídeo, ¿no? De cuando he reaccionado a cantantes mexicanos, el apá, el omá. El omá es mucho andaluz, el apá también, el opá también es muy andaluz. O sea, hay palabras que, claro, yo me crié en Andalucía y entonces son muy parecidas, son muy parecidas. Tan orgullosos tanto el uno como el otro de estar en el escenario, ¿eh? O sea, están orgullosos de estar el padre, hijo, hijo y padre. O sea, brutal, brutal. Súper mega orgullosos, o sea. Sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. A ver, personalmente pienso personalmente, es una opinión personal, ¿de acuerdo? Pienso que ahí Alejandro directamente no está demostrando todas sus habilidades. Creo que puede dar un poquito más de sí Alejandro, porque sí que es verdad que he reaccionado hace poquito a un vídeo de la canción Granada de Alejandro y la verdad es que la voz que saca en esa canción es brutal. Evidentemente aquí estaba muy jovencito, ¿eh? Yo creo que la de Granada era más actual. Y siempre he dicho que los cantantes a la hora de ir pasando los años cultivan, por decirlo de una manera, se hace más duro todo lo que es el aparato fonador. Entonces yo pienso que puede ser un poquito también de eso, ¿no? De que ya ha madurado, entre comillas, ya ha madurado, evidentemente llevará toda su vida cantando, lleva toda su vida cantando como el padre, ¿no? Pero creo que contra más años pasen, más madura tienes esa voz, ¿no? Entonces creo que aquí al estar tan jovencito no estaba demostrando mucho sus habilidades Alejandro. Creo que la ha demostrado ahora más actual, lo está demostrando más.
esa voz. De mi única ilusión, de mi única ilusión. Es indiscutible totalmente que Alejandro Fernández canta maravillosamente bien, o sea, canta maravillosamente bien. Simplemente lo que aquí opino en esta canción concretamente, que evidentemente no, por ahora, no he escuchado esa voz de pecho tan potente, ¿sabes? Como la que tiene el padre, que es Vicente Fernández, que Vicente Fernández está muy curtido y como ya os digo, es el mero, mero maestro. Entonces, claro, pero, o sea, indiscutible que los dos tienen una grandísima voz. O sea, una grandísima voz, ¿vale? Pero concretamente en esta canción, pues creo que no se está luciendo, Alejandro Fernández no se está luciendo mucho. Ya está, simplemente eso. Calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor. Es que cada uno cantan por un lado, ¿eh? Que es todo lo que ansía. Qué cosa más bonita, padre e hijo en el mismo escenario, disfrutando el uno del otro, o sea, es impresionante. Ya os digo que personalmente creo que Vicente Fernández, o sea, perdón, Alejandro Fernández no se ha lucido mucho en esta canción, ¿de acuerdo? Tiene canciones que se luce muchísimo más. Los dos tienen una voz espectacular, o sea, espectacular. ¿Vale? Sí que es verdad que es lo que también os digo, o sea, Vicente Fernández es el mero maestro, ¿de acuerdo? O sea, total, eso no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Pero tiene canciones que se ha lucido más. De hecho, la otra reacción que tuve también con ellos dos, ahí se lució muchísimo también Alejandro Fernández. O sea que ya os digo que es mi opinión personal, ¿vale? Es mi opinión personal, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pues cada uno tiene sus opiniones y ya está, ¿no? Pero bueno, los dos tienen una voz espectacular, o sea, espectacular. Y los dos en el escenario unas voces empastadas que son tremendas, tremendas. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reacción. Espero veros en las próximas reacciones, ¿de acuerdo? Espero que disfrutéis de todas las reacciones que tenéis en el canal. Abajo, aquí en la cajita de descripción, tenéis mis redes sociales donde os podéis poner en contacto conmigo, tanto en Instagram como en Facebook, como por aquí por YouTube. Si queréis algún otro artista, suscribiros al canal para seguir reaccionando a estos maravillosos cantantes, dar al botoncito rojo que tenéis aquí al ladito, ese botón ya sabéis que es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, porque si no el canal está aquí por y para vosotros, entonces no os puedo dar más que las gracias, ¿no? Por seguir ahí conmigo de la mano. Y lo dicho, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima reacción. Nos vemos cuando queráis. Un besazo muy grande desde España, Zaragoza. ¡Mua! Os quiero.